Bien, ¿están todos para grabar? Sí. Claro, no sé por qué esto me pregunta. Ahí se arranca y comparto pantalla. Listo, buenísimo. Bueno, entonces, habíamos dicho Sol, y para los que tenían la duda, que también me surgió a mí, el tema del tratamiento, vamos a hablar un poquito de lo que es la quitridiomicosis, ¿sí? Vieron que lo planteamos la semana pasada como especie exótica invasora, que es una de las peores que hay, que vino de la mano con el tema de la rana toro como especie exótica invasora en Mendoza. Y yo les había comentado que este hongo en realidad generaba muchísimas pérdidas a nivel mundial, ¿sí? Se sabía que estaba colaborando a reducir muchísimo lo que es la población de anfibios a nivel mundial. Y América Latina es una de las zonas, ¿sí?, a nivel mundial que más afectadas están, desde México hasta Argentina. Entonces, una vez planteada esa duda, que prometí buscarla, acá vamos a hablar un poquito del quitridio. Bien, lo importante del quitridio es que es un hongo acuático zoospórico. ¿Qué quiere decir zoospórico? Que tiene flagelos para poder trasladarse, ¿sí? La patogenia de esta enfermedad, yo les había explicado que era... Paul, Sí. perdón, si estás compartiendo pantalla no lo vemos. Ah, ok. Vuelvo. Momento. Va de nuevo. Tin, tin. Gracias por avisarme. ¿Ahí sí? No. ¿Ahí sí? No. No. ¿Y ahora? Qué Sí, mal, qué mal Sí, que mi sí. internet. Ahí está. Por eso les dije 8:10, porque no sé, anoche corrió viento, medio vientito y me tira el internet. Bien, va de nuevo. Entonces, vamos a ocultar esto. Bien. Bien, entonces, les había comentado eso, que era un hongo acuático, principalmente es de agua dulce, zoospórico, que tiene en su estructura flagelos que permiten que se vaya moviendo. A ver, yo les había comentado que lo que afectaba principalmente, y en realidad era la piel del anfibio, que sabemos que la piel en un anfibio es súper, súper, súper mega importante, y en un momento la patogenia tenía dos hipótesis. Una de esas es que liberaba enzimas proteolíticas, ¿sí?, u otros compuestos que terminaban siendo absorbidos por la piel de la rana, ¿sí?, porque la rana tiene una piel súper permeable. Incluso no sé si sabían, pero la forma de hidratación para un anfibio muchas veces se hace a través de la piel, es lo ideal, ¿sí?, porque tiene la capacidad de absorber. Entonces, si tiene algún tipo de alteración a nivel electrolítico, está deshidratada y demás, uno prepara soluciones para anfibios, coloca al anfibio y eso colabora a que obviamente pueda ser hidratado, se le puedan administrar electrolitos y demás. No es como en otras especies que nosotros canalizamos y pasamos o hacemos la fluidoterapia a través de la vena. La segunda hipótesis, que en realidad es la que se sostiene y que se cree que es la original y la verdadera y que es la causa de la quitridiomicosis, es que al dañar toda la función cutánea, para ser más específicos, al dañar la queratina del anfibio, termina generando un desequilibrio, ¿sí?, a nivel electrolítico e hídrico, ¿sí?, o bien solamente un equilibrio electrolítico. Entonces, al tener una pérdida de un montón de metabolitos que son necesarios para que la rana esté bien, el anfibio, independientemente de si es una rana o no, se termina alterando la queratina. Al alterarse esa barrera de defensa, también el anfibio es más propenso a sufrir distintas patologías porque no es tan resistente al enfrentarse ante distintas toxinas. ¿Qué pasa? Que uno dice, bueno, ¿en qué momento el anfibio es susceptible a tener quitridiomicosis? En todos los estadios, menos en los huevos, ¿sí? Es decir, que desde que son larvas ya pueden verse afectados por quitridiomicosis. Entonces, al momento de manipular anfibios, que se hace mucho, lo hacen mucho los biólogos también, ahí tenemos un inconveniente si viene un animal externo, un anfibio externo que entra a cuarentena y me termina contaminando toda la zona. Entonces, el signo clínico característico para que se den cuenta, si es que un día atienden un anfibio, es que parece que la rana se está como despellejando, ¿sí? Hay como una muda muy excesiva de la piel,
principalmente y generalmente empieza primero por la zona del vientre, si la zona más ventral del abdomen, también afecta manos y pies y el resto de extremidades. Entonces suele identificarse porque, por esta descamación y por una hiperkeratosis. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico? ¿Alcanza solamente con verlo? No. Podemos hacer una inspección, por ejemplo, en el caso de ranas, una inspección visual de renacuajo, que vos te vas dando cuenta que tiene hiperkeratosis, que está haciendo muda de piel y demás, pero también hay distintas técnicas. Una de esas que es súper importante, me parece, es que cuando mueren, vieron que yo les comenté que un anfibio adulto aproximadamente en 15 días, 2 semanas, se podía morir. Lo que hacen es necropsia, a todo. O sea, lo que se muere se le hace una necropsia, se le toman muestras y esas muestras se pueden observar, obviamente con tinciones y demás, lo mirás directamente al microscopio óptico, al microscopio electrónico, se realiza inmunohistoquímica también. Y otra de las cosas es que podés hacer una reacción de cadena de polimerasa para poder diagnosticarlo, ¿sí?, correctamente. No solamente nos debemos quedar con la sospecha. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del tratamiento, que fue la duda, que estuvo bastante bueno, hay que tener en cuenta distintas cosas. ¿Hay tratamiento? Sí, pero es un tema. Primero y principal, porque hay 2 drogas que se utilizan, que ya les voy a explicar cuál, o cuando se administró de forma directa, terminó generando una despigmentación de la piel de los anfibios en los cuales se utilizó. Y la otra droga es la que se está utilizando actualmente, que bueno, anda bastante bien, pero no siempre el antimicótico termina colaborando con la recuperación total del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Hay a ver, cuando se realiza el manejo de anfibios, como les expliqué hace un ratito, es común que a veces ingresen animales a cuarentena sin presentar signos clínicos aparentes, ¿sí? Buscando en distintos papers, encontré que hay anfibios que tienen el hongo y están como si nada. Entonces muchas veces terminan funcionando como portadores, lo cual no está bueno, y terminan contaminando un área de cuarentena. Bien, entonces, ¿cuándo yo voy a medicar en un área de cuarentena? A ver, cuando vos ya estás seguro de que se encuentran infectados por el hongo o que hay una alta probabilidad que estén. Cuando yo hablo de una alta probabilidad de que tengan la patología, es cuando yo ingresé un anfibio, lo coloco en un lugar y de repente este anfibio empieza con signos y fallece, y yo considero que todos los que están a su alrededor, por más que no presenten signos clínicos, tienen la patología. Entonces, esa va a ser una causa de medicación, ¿sí? Que una de las drogas que se utiliza es el itraconazol. ¿Qué pasa? ¿Cuándo más los voy a tratar? Cuando por cuestiones económicas no puedo realizar pruebas de PCR, ¿sí?, para saber si tiene o no tiene la patología. ¿Qué pasa? Que si, aparte, yo tengo un animal que se murió de forma abrupta, hago la necropsia, hago la prueba de PCR, o hago la observación también en microscopio directo o electrónico, y tengo un montón de animales, como les dije antes, que están alojados juntos o estaban cerca de él o en un mismo área, aunque sea un poco más extensa, también los voy a medicar. Entonces, este es el protocolo de tratamiento con itraconazol. A ver, hay muchísimas formas de administración. Todavía hay un bache porque hace no tanto se descubrió bien cómo es el mecanismo de función de la quitridiomicosis. O sea, literalmente está como volviendo locos a la comunidad científica porque están trabajando a contrarreloj para poder controlar este patógeno. En Australia, por ejemplo, también es una especie exótica invasora y ya extinguió 8 especies de anfibios. Entonces, ¿es un montón? Sí. ¿Qué particularidad tiene? Que no sé si lo menciono más adelante. Tiene la capacidad de vivir en el ambiente. ¿Por qué? Porque lograron extraer ADN de este quitridio en rocas.
¿sí? Entonces tiene la capacidad de estar en el ambiente, pasa un anfibio que está un poco propenso a adquirir la patología, o no, se termina agarrando la enfermedad. Perdón que saque un segundo la pantalla, es que escucho a alguien que quiere entrar a la clase. Denme un segundito. Bien. Bueno, siguiendo con el tema, entonces, yo les dije que habían formado distintos protocolos de tratamiento. Uno de los protocolos es que utilizaban una suspensión que estaba formada con itraconazol y lo diluían en 0,6% de cloruro de sodio. Lo hacían todos los días durante 11 días, ¿sí? Entonces, colocaban la solución y terminaban colocando el itraconazol, que venía como en una suspensión, y le hacían baños a los anfibios, ¿sí? Entonces, lo ponían, lo ideal es que el anfibio no quede como flotando, ¿sí? A menos que sea acuático estricto, pero no está bueno como que quede flotando y que esté así, el ejemplo. Después, ¿qué pasa? Que en un momento se utilizó una solución comercial para medicar anfibios y sucedió lo anteriormente mencionado que se comenzaron a despigmentar. O sea, tenían un color, fueron perdiendo el pigmento y dijeron, uy, quieto, ¿qué pasó? Entonces ya no se utiliza de rutina, ¿sí? A ver, hay una forma de ilusión, hay muchos biólogos, muchos médicos veterinarios, gente que trabajan en conservación, que utiliza el Ringer para anfibios. ¿Qué es el Ringer para anfibios? Ustedes dirán, ¿por qué no usan Ringer lactato? No se puede utilizar Ringer lactato, sino que la mayoría de las personas en lo que es Latinoamérica, cuando los proyectos no pueden adquirir el Ringer para anfibios ya preparado, lo preparan ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ringer lactato que nosotros utilizamos le faltan un montón de electrolitos, ¿sí? Para poder hidratar y que le venga bien al anfibio, porque si no, le podemos poner Ringer lactato y no le funciona, así que sería medio al cohete aplicarlo. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es lo mismo, en lugar de usar solución de cloruro de sodio, terminan utilizando Ringer para anfibios, que ahí le dejo la formulita, es una cuestión química, así que lo tiene que preparar alguien con bastante conocimiento. Y el tratamiento del baño son 5 minutos, una vez al día, por 10 días consecutivos. ¿Sí? Entonces, todos los días agarran a los anfibios afectados o que sospechen que estén afectados cuando manejan un gran pool de muestra y durante 5 minutos lo dejan en la solución de Ringer con itraconazol. Bien, este es el componente del Ringer para anfibios. ¿Sí? Conseguí con cantidad de mililitros. Si le quieren hacer captura de pantalla, genial. Se los voy a preguntar. No. Ahí como que andé un poco más en lo que es la parte de los biólogos y de proyectos de conservación. Lo puse por si alguno tenía la curiosidad de querer saberlo. Nunca viene mal. Yo lo dejo guardado por las dudas. Respecto a esto, yo tengo un muy amigo que actualmente está trabajando con anfibios en Chile. Están manejando un pool interesante también porque están haciendo entrenamiento de anfibios, que eso le voy a pedir que si se da, que él pueda compartir con él sus conocimientos y su trabajo desde hace tantos años, que charle un poquito de eso. Y le pregunté cómo se manejaban en los casos de que apareciera quitridiomicosis. Me dijo que, bueno, que esa parte de la terapia, él por lo menos, él ya se recibe médico veterinario, lo tenían como que actualizar, pero la verdad es que nunca les ha sucedido. Entonces, bueno, me basé principalmente en papers, pero está bueno muchas veces estas dudas consultarlo con gente que está en contacto con estos animales constantemente. Bien. A ver, y ahora vino una nueva droga que no está hace tanto, bueno, igual 11 años es un montón, pero es la que se está utilizando actualmente, que es el voriconazol. El voriconazol viene en un spray y le ponen una vez al día durante 7 días. Y acá tienen es 1,25 miligramos litro, ¿sí? Muchas personas están utilizando ahora el voriconazol, justamente porque quedó como un poco
aunque no se supo bien, más allá de la falta de pigmentación o de la pérdida de pigmentación de los anfibios cuando se utilizó itraconazol de esa forma tan directa, la comunidad científica ahora está enfocándose principalmente en el voriconazol a la hora de administrárselo a los anfibios. Bien, antes de explicar este pequeño mapita, me parece súper importante, si alguno en un futuro se quiere dedicar a anfibios, que me parece, la verdad, bastante interesante después de leer más sobre ellos, es lo siguiente: cuando uno hace manipulación, tiene que ser extremadamente metódico y muy meticuloso cuando maneja anfibios, sobre todo cuando maneja una gran cantidad de ellos, ¿sí? Y cuando ingresan animales que van a pasar a cuarentena, que como dije, puede quedar en una fase de que no muestre signos clínicos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La quitridiomicosis es muy susceptible, este hongo, a lo que sería el hipoclorito de sodio, ¿sí? Es súper sensible, entonces hay distintos componentes químicos que se utilizan para controlar el laboratorio. Entonces, si yo trabajo con un grupo de anfibios, tengo que hacer una desinfección estricta, siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entre anfibios y anfibios, entre toma de muestra, si encuentro un anfibio que está muerto, no sé lo que tiene, si es que no tiene tantos signos clínicos, o si tiene hiperkeratosis y muda de piel. Siempre tenemos que ser extremadamente estructurados con lo que es la asepsia de la zona, ya que algo tan básico como un hipoclorito de sodio puede matar al quitridio. En cambio, si yo no soy metódico y no soy ordenado a la hora de manipularlos, yo traigo, por ejemplo, de otro pool de muestra a otros anfibios, no desinfecto, no descontamino los utensilios, no me cambio los guantes, no me cambio el camisolín y no pongo algo tan básico como hipoclorito de sodio, y ese anfibio que yo coloco en la mesada termina contaminando a otro pool. Entonces, eso es una de las cosas que la comunidad científica ahora hace mucho hincapié, ser ordenados nosotros también. Y ustedes me dirán, ¿de dónde es el quitridio? Miren, se cree que es del sur de África. Hay algunos papers que sostienen que son de Asia, ¿sí? que es originario de Asia. ¿Por qué hay una parte de la comunidad científica que dice que el quitridio es del sur de África? Porque en el primer individuo que se aisló fue en Xenopulus levis, que es una rana, un anfibio, que es de África. ¿Y cuál es el tema? Se utilizaba mucho a nivel comercial, ¿sí? Tiene un nivel comercial bastante importante porque lo venden como mascota. Entonces, al venderlo como mascota, fue migrando a distintas partes del mundo. Claramente los culpables de que esto se haya extendido un montón somos nosotros, porque nosotros fuimos los causantes de que se dispersara a nivel mundial. Y lo aislaron primero en esta rana, que les cuento, que es del sur de África, y se disipó por todo el mundo. ¿Qué pasa en Mendoza? Está, sí, lo hablamos en la clase anterior, dimos el ejemplo de quién lo puede tener, que es la rana toro, y la rana autóctona, que es más afectada, una de las más afectadas autóctonas de Mendoza, la ranita del pehuenche. Entonces, ¿puede ser originario de Asia? Sí, hay científicos que lo sostienen, pero hay otros que sostienen más que es proveniente del sur de África. Por lo tanto, bueno, todavía está como en estudio el verdadero origen, pero sospechan que es de ahí. Entonces, ¿qué es importante? A nivel mundial, ¿está en declive la cantidad de anfibios? Sí. Ya les conté que 8 especies desaparecieron en Australia. Sí. Bien. A nivel mundial hay 501 anfibios en peligro de extinción. 428 están en Latinoamérica. Y eso me pareció terrible. Desde lo que es México hasta Argentina. ¿Sí? O sea, tenemos 501 especies a nivel mundial en declive, en peligro de extinción. Bueno, 428 son de acá, de Latinoamérica. Entonces, ¿hay estrategias de manejo? Sí, se están volviendo locos. Les había comentado también que en Costa Rica, que hay una gran diversidad a nivel mundial, están teniendo inconvenientes con el quitridio porque está destruyendo todo lo que es los anfibios autóctonos de la zona. Y como bien sabemos, hay un equilibrio en todos los ecosistemas, y empiecen a desaparecer anfibios es como un tema que termina afectando
la comunidad, no solamente a nivel científico, sino también lo que es ecológico. Si desaparecen distintas especies, por más pequeñas que sean, terminan habiendo desequilibrios en animales, por así decirlo, paraguas, ¿sí? O bandera. Así que bueno, esto es lo que encontré del quitrídeo. Llego a encontrar más, por supuesto que también se los comparto. Fin, con esta parte. A ver. ¿Dudas? ¿Cuántas especies de anfibios dijo que estaban en peligro a nivel mundial? 501. Gracias. Y 428 en América Latina están. Así que estamos complicados. Profe, ¿cómo se contagia? ¿Por contacto directo o por contacto con fomites, por así decirlo? También, Sofi, qué buena pregunta, no lo aclaré. Puede ser por contacto directo o por fomites. ¿Sí? Por eso hacen como tanta insistencia en frenar lo que son los fomites en sí, no frenarlos, sino realizar la desinfección, ya sea por la manipulación nuestra, de las manos, de no cambiarse el guante, de tener la zoospora en la ropa, de tener el quitrídeo, no sé, la zoospora en la camisa, por no cambiar, no utilizar o no cambiar los utensilios, algo tan básico. Sí, tengo entendido que cuando fue el boom, fue más o menos en la década del 70, 80, y por ahí no había los conocimientos que tenemos actualmente sobre realizar una asepsia correcta, ¿sí? Ya sea de los utensilios que se utilizan, desde el cambio de guantes, yo creo que sí, pero por ahí se lo subestimó un poco, y hoy por hoy, cuando vos estás en un proyecto de conservación en el medio de, por ejemplo, de México, de Panamá o de Costa Rica, y no colocas algo tan básico como hipoclorito de sodio, que literal, menos de un minuto ya lo destruyó, bueno, nada, sos culpable de que se siga propagando, porque agarrás un pool de muestra, uno que esté contaminado, no desinfectaste los utensilios y viniste otro con otro pool que nada que ver y lo terminaste contaminando, y ahí la patología se disipa para todos lados. Pero sí, puede ser de forma directa, a ver, a nivel del medio ambiente, como les dije, habían aislado zoosporas en realidad ADN en rocas, ¿sí? También lo puede hacer a nivel de laboratorio, ¿sí? Pero sí, puede ser por contacto directo o por utensilios y por fomites en realidad. ¿Alguien más? ¿O seguimos con otra parte? Sigamos, profe. Continuemos. Buenísimo. Bien, entonces voy a cerrar esto. Bien, y esta parte de manejo de vida silvestre, a ver acá. Bien. Esta parte yo soy consciente. El otro día cuando una de las chicas me preguntó, hablé como muy poquito de las estrategias de manejo de especies exóticas invasoras. Contra re poquito, que quizás lo tendría que haber explicado la clase pasada, perdón, y bueno, me parecía importante como despejar las dudas, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias de manejo, porque hablamos en un momento de la caza, o sea, alguien dijo, bueno, del tema de que habilitan la caza para especies exóticas invasoras, hasta dónde se encuentra el límite, ¿sí? De decir, bueno, es una especie exótica invasora, habilitamos la caza, y en eso la comunidad científica y también la sociedad está como en una disyuntiva, porque hay gente que dice, bueno, se habilita la caza, tenemos que erradicar, sacar a todos estos animales de acá porque están destruyendo toda la flora y la fauna autóctona, pero también hay otra parte que dice, bueno, pero no dejan de ser vida, no son los culpables de haber llegado hasta acá, ¿cómo lo manejamos? ¿Sí? Así que me parecía como importante hablar un poco de las estrategias de manejo. La primera estrategia de manejo, básica, recontra básica, es la prevención. Parece como un poco obvio y un poco tonto decir, bueno, la prevención, pero de verdad es una estrategia de manejo. La idea es evitar que se introduzca una especie exótica invasora, ¿sí?
a áreas protegidas o simplemente un sector de las mismas. No solamente, por ahí cuando digo áreas protegidas suena como simplemente parques nacionales, pero no, a nivel país la idea es que dejen de ingresar especies exóticas invasoras. Yo les había contado en la clase pasada que hay alrededor de 700 especies exóticas invasoras en Argentina, contadas. O sea, constantemente estamos trayendo especies exóticas invasoras. ¿Qué problema hay hoy actualmente en Argentina, más allá de los controles? Lo que son las especies exóticas invasoras marinas, ¿sí? Con todos los buques de carga que van de una punta del mundo a otra, sin querer, porque literal es sin querer, terminan ingresando especies exóticas invasoras. A nivel marítimo es mucho más difícil poderlo controlar. Entonces, la primera estrategia de manejo, la prevención. ¿Cuál es la segunda estrategia? ¿Cómo puedo prevenir? Informando. O sea, las campañas de información son básicas. Por ahí nosotros estamos tan acostumbrados a que haya campañas de prevención, hablando de fauna exótica, cómo terminan afectando el medio ambiente, autóctono y demás. Es normal para nosotros, pero realmente las campañas de concientización colaboran mucho más de lo que nosotros creemos, ¿sí? Sobre todo porque también habíamos dicho que especie exótica invasora no es solamente la que proviene del exterior de la Argentina, sino puede ser autóctona de Mendoza, pero puede funcionar como una especie exótica invasora en Jujuy, ¿sí? Entonces, las campañas de prevención son fundamentales. ¿Cuál es el otro ítem? La detección temprana. ¿A qué se refiere con detección temprana? Con la detección temprana tiene que haber un control constante, ¿sí? Si yo estoy en un área y detecto que ingresó una especie exótica invasora nueva, tengo que informarla. Me olvidé decirles que el hongo, que hablamos anteriormente, el quitridrio, es de denuncia obligatoria. ¿Sí? Entonces, si detecto de forma temprana, voy a ser capaz de controlar a posterior la especie exótica invasora, tanto sea flora como en fauna, ¿sí? Porque se acuerdan que hablamos que había distintas barreras biológicas. Ya cuando atraviesa esas barreras, es una especie establecida y es capaz de reproducirse y sobrevivir en un ambiente fuera de la manipulación del hombre, estamos recontra remil complicados. Entonces, yo detecto los focos de especies exóticas que ya obviamente se hayan, por ejemplo, establecido, porque ya atravesaron todas las barreras, y se hacen distintos planes. Tenemos lo que es erradicación, donde movemos, ¿sí?, todos los individuos de la población y evitamos que se vuelvan a reintroducir. A ver, el tema de la erradicación es más útil y efectiva cuando son en espacios pequeños. Imagínense que no es lo mismo controlar a nivel de muchas hectáreas y kilómetros a tenerlo en un sector. No es lo mismo decir que está en la laguna del Chancanelo, solamente, por ejemplo, a decir que te afecta toda la Patagonia. O sea, que se extiende desde Tierra del Fuego hasta Neuquén, ¿sí? Los sistemas de erradicación son mucho más efectivos en lugares pequeños. Eso es importante que lo sepan. ¿Y qué pasa? Uno de los últimos puntos es el control de la especie, ¿sí? ¿Qué hace? La idea es ir disminuyendo el número, ¿sí?, de las especies exóticas, o tratar de que su distribución no se siga extendiendo, ¿sí?, que no se siga propagando de manera tan masiva y que termine afectando rangos cada vez más grandes, ¿sí? ¿Cómo se hace? A través de diferentes métodos, que ahora los vamos a ver. El tema del control. Cuando hablamos de controlar una especie exótica, y hablamos de las especies exóticas en sí, genera mucho gasto a nivel económico, muchísimo. O sea, tratar de controlar una especie exótica invasora que ya está recontra remil establecida genera muchas pérdidas. No solamente a nivel económico, que el Estado tenga que poner ese dinero para poder controlarlas, sino también el hecho de que termina generando pérdidas a lo que es la economía de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, a nivel rural, lo que habíamos hablado del jabalí. El jabalí se encarga de destruir y comerse, ¿sí?, todo lo que el productor rural genera. Entonces, genera pérdida económica por ese lado también. ¿Qué pasa? Que cuando yo tomo una medida de control, lo que sucede es que tengo que priorizar acorde a la urgencia, ¿sí?
Sería ideal controlar a todas las especies exóticas invasoras, pero se hace un estudio bastante exigente y hay que ser muy metódico y ordenado para saber cuál es la prioridad hoy. Vuelvo al ejemplo, repesada, de Tierra del Fuego, el castor. Eso ya es un ejemplo de que, a ver, ¿es una urgencia? Sí o sí, porque la destrucción que está generando en Tierra del Fuego es altísima. Lo mismo pasó con el bisón americano. Es una urgencia controlar esta especie, sobre todo porque la capacidad de reproducción, de propagación y de resistencia es gigante, ¿sí? Entonces, formas de control, que esto me parece súper, súper, súper importante. Denme un minuto porque creo que alguien me está pidiendo entrar, perdón, ahí vuelvo a admitir. Ahí está. Volvemos. Bien, entonces, ¿cómo puedo controlar? Bien, hay distintos mecanismos, ¿sí? Dentro de una forma de control está el control físico o mecánico, ¿sí? ¿Qué hago? Extraigo al individuo de forma directa. Entonces, si ustedes se imaginan lo que es extraer un individuo, flora, fauna, de forma directa, es muchísimo trabajo. Y tenés muchísima mano de obra. ¿Por qué? Porque al hacerlo de forma directa tenés que controlar a un montón de gente para que realice el trabajo. Entonces, ¿cuándo es más efectivo y literal? En espacios reducidos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué ejemplo tenemos en Mendoza? El que muchos los pusieron en la lista, en la laguna del San Canelo, con el tamarisco o tamarindo. Yo les había comentado el otro día que hay una invasión terrible, está desplazando lo que es la flora autóctona. Entonces, la medida que tomó el gobierno es una forma de control física, ¿sí? Entonces, contratan a un montón de personas que se encargan de podar y de sacar de raíz, a veces, no siempre, al tamarindo, lo cortan y le colocan pesticidas, ¿sí? Pesticidas para que no siga reproduciéndose. Entonces, esa forma de talar, extraer la planta y colocar pesticidas es parte de un control, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que cuando uno, me adelanté, pero bueno, cuando uno utiliza una forma de control química, tenés que hacer un estudio muy exhaustivo que solamente afecte a la especie exótica invasora, hablando de flora, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo uso un pesticida y termino matando toda la flora autóctona y de paso cañazo altero el pH de la tierra, demás, y termino, el pesticida también es tóxico para distintos animales, y bueno, a ver, el costo-beneficio es bastante alto. Entonces, se es muy metódico a la hora de realizar ese manejo, y cuando hablamos de animales, que acá hay un tema también, se utilizan trampas, o se habilita la caza o la pesca. Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a usar pleno siglo XXI trampas? Sí, pero se le denomina trampa humanitaria. La trampa humanitaria es una trampita que muchas veces tiene cebo, no es que le va a agarrar la mano, ¿sí? La pata y se la va a cortar, no. Es como una cajita, no sé si las han visto, incluso muchas veces hay gente que estudia las zarigüeyas, que no estoy diciendo que sea especie exótica invasora en Mendoza, ni mucho menos, pero cuando las estudian, ponen estas trampas humanitarias en donde ponen un cebo, ingresa el animal y se cierra una puertita. En fin, la idea del manejo mecánico y físico de individuos, de animales exóticos, es con ese tipo de trampas. O la otra es que habilitan la caza o la pesca de los individuos. ¿Qué animales están habilitados para cazar en Mendoza? La liebre europea, el ciervo colorado y el jabalí. Sí, esas son tres especies que están habilitadas, que han habilitado para la caza. Que bueno, no creo que sea la manera. Personalmente. Y lo otro es la pesca de los individuos. Perdón, Ya muchos también me mandaron la lista. Sí. Perdón, ¿que dijiste libre europea también? ¿Para que está autorizada la caza? Sí. Ah, bien, no sabía. Listo. Eso, sí, eso está... Agustín, Sí, ¿las puedes repetir a las tres, por favor? sí, obvio. El ciervo colorado, la liebre europea y el jabalí. El conejo europeo, ¿no? También. Hay conejo europeo acá también. A ver, ¿todos son un problema? Sí.
el más problemático de todos, si yo tuviera que ponerlo primero en la lista, es el jabalí. Pero también hay un tema con el jabalí. Y ya seguro ya saben por qué, porque lo habrán visto en ISPA. ¿Verdad? Más allá de que hablamos la vez pasada de enfermedades, conozco mucha gente, mucha gente que va, los caza, no los lleva ni siquiera a la municipalidad, que encima en Maipú lo hacen gratis cuando vienen ahí, y se lo comen. Hijo, tener unas posibilidades de triquinosis que no te la robo. Ese es otro de los temas cuando hablamos de caza, ¿sí? Por más que el gobierno haga programas para tener un control de enfermedades zoonóticas, esa es una. Y con el jabalí hay como un tema en esa parte. Pero es principalmente por falta de educación de la gente. Pero esas son las especies que más están autorizadas a que se casen. Sí. Eso salió, después les pasó el artículo. No está hace tanto. Bien. Y la otra es la forma de control químico. Que bueno, medio que me adelanté en la anterior, cuando hablé del tema de la laguna del Zancanelo. Puedes utilizar herbicidas, insecticidas y venenos. Obviamente estudio todo el ecosistema como mencioné antes. ¿Con quién se hace un montón? Con los insectos. Sobre todo con el gran problema que tenemos con los mosquitos. Vieron que la vez pasada yo les mencioné al mosquito tigre, que en realidad es una especie exótica invasora, que estamos teniendo un montón de problemas porque hace un par de años, bueno, es capaz de ser vector del dengue, de la chikungunya y del Zika. Entonces, como especie exótica invasora, termina afectándonos muy directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Terminan estudiando el ecosistema, qué especies, tanto de flora, fauna y todo lo que es la parte también de insectos que son autóctonos de la zona, se podrían haber afectado por estos químicos. La idea es que sea el menor impacto posible. Con los insectos esto se utiliza muchísimo, quizás lo han visto. Y el último es el biológico. Que lo del biológico me parece que está muy bueno, pero es como que hay que ser re cuidadosos porque vos, ¿qué pasa? Habíamos hablado que las especies exóticas invasoras eran súper efectivas cuando ingresaban en un nuevo ambiente. ¿Por qué? Porque ocupaban lo que se denominaba como un vacío de nicho. Ellas hacen cosas que otros no pueden hacer, ¿sí? Y por supuesto no tienen ninguna especie que compita con ellos o que los case, ¿sí? Que ellos sean presa de determinada especie, o simplemente llegaron a esta parte y no hay ningún patógeno o ningún parásito que genere un desequilibrio en la población y que se mueran, ¿sí? Lo que no hay es que se reproducen constantemente y no tienen ese tipo de competidores. Entonces, ¿qué hago yo como medida? Introduzco patógenos, predadores, parásitos y demás que son naturales en el ambiente del cual sí son autóctonos y los coloco, ¿sí? En el ambiente donde son invasores. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en qué momento ese control biológico y esa especie que yo introduje para controlar a la especie primaria termina siendo una especie exótica invasora también. Entonces, hay como una disyuntiva. Porque no deja de ser, más allá que yo lo quiero utilizar como control biológico, no deja de ser una especie exótica que estoy introduciendo a un ambiente y que puede ser invasora, ¿sí? En el futuro. Entonces, hay que ser súper cautelosos cuando utilizamos esta forma de control. Bien, ahora, ¿qué es la vida silvestre? Bien, esto va en la parte, está relacionado con lo anterior, obviamente, porque sabemos que hay distintos proyectos de conservación y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los proyectos de uso sustentable. Sé que no es tan por ahí entretenido, pero me parecía bueno saberlo como para que tuvieran un pantallazo, más que nada, así ya la semana que viene hacemos como ya nos vamos para la parte médica, ¿sí? Y hacemos todo de corrido desde lo que es manipulación, venopunción, antibióticos y toda la cuestión. Bien, entonces, ¿qué es la vida silvestre? La vida silvestre es un término que se utiliza para todos aquellos animales que habitan en distintas regiones, ¿sí? Pero que no han sido introducidos por el hombre. Eso es súper importante. Entonces, vida silvestre, fauna silvestre son lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que esto se ve mucho
Al principio, me acuerdo, una de las primeras veces que lo leí, no me gustó mucho la definición de que tiene un valor de mercado lo que es la vida silvestre, la fauna silvestre. Después ahora lo veo también como una forma de conservación. ¿Por qué? Porque la fauna silvestre no deja de ser un recurso natural renovable, ¿sí? Si yo quiero que perdure en el tiempo, tengo que hacer un correcto manejo. ¿Cómo puedo hacer que perdure en el tiempo? A través de otorgarle algún tipo de valor. Por ejemplo, puede ser un valor real o económico, ¿sí? O sea, a nivel monetario estamos hablando, que tenga un valor en el mercado, ¿sí? Un valor comercial. ¿Por qué? Porque indirectamente el valor de mercado o el valor comercial hace que a la sociedad le interese seguir conservándolo. A ver, la parte económica es fundamental. Por eso cuando se habla de distintos proyectos a nivel mundial, se trabaja con la gente de la zona, se le brinda un trabajo para que ellos, que son, o por ahí están en situación de vulnerabilidad, no terminen atentando contra la especie en sí. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que su único sustento, ya sea a nivel alimentario o a nivel económico, son estas especies autóctonas. Por ahí uno es muy duro a la hora de hacer una crítica a nivel social, pero cuando termina siendo hasta una herramienta de trabajo y la gente no tiene con qué darle de comer a sus hijos, si yo genero proyectos de uso sustentable, ayudo a mantener la economía de ese pequeño productor y también colaboro a que la especie siga, se pueda seguir reproduciendo y no tenga ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo especies nativas de animales o plantas, indirectamente, todas en conjunto, generan una diversidad en los ecosistemas. Habíamos hablado también la importancia de las especies paraguas. Si yo utilizo una especie paragua, termino protegiendo indirectamente a un montón de otras especies, flora y fauna, y mantengo el ecosistema en sí. Entonces, dijimos que la sociedad y el Estado le otorga a esta flora o fauna un valor económico. El valor económico va a ser monetario, ¿sí? Pero a veces no siempre es un valor comercial o de mercado, a veces es un valor no comercial. Eso quiere decir que le da ciertas características no a la sociedad, sino en el ambiente en el cual se encuentra ese animal, que genera como cierta empatía y vínculo con el ser humano. Entonces, por más que no genere dinero propiamente dicho, la gente la protege por ese vínculo que se genera. Cuando hablamos de, valor de mercado, les doy un ejemplo. La ballena en el sur. La ballena en el sur, más allá que dudo que a alguien no le gusten las ballenas, el avistaje de ballenas genera una gran entrada económica, ¿sí? Porque atrae muchos turistas. Por ejemplo, las orcas en Puerto Madryn no solamente trae turistas argentinos y mueve toda una economía a nivel provincial y por lo tanto a nivel nacional, sino que también trae mucha gente de afuera y la comunidad científica. Eso es lo que genera es dinero. ¿Cómo podemos conservar también? Con el dinero. ¿Por qué? Porque se utilizan distintos mecanismos para poder seguir manteniendo esa especie, ¿sí? Ese es como para mí uno de los mejores ejemplos que hay. Bien, entonces, si yo le doy un valor a la fauna, ¿cuáles son esos valores? Tenemos desde recursos turísticos, que es el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo el de la ballena en el sur, toda la economía que se mueve en torno a la ballena, cuidamos a la especie, la protegemos, genera ingreso de dinero, con eso no solamente colaboro con los pueblos o con las provincias en sí y su economía, sino también para generar proyectos de protección de estas especies. Un recurso escénico, funcionan también como recurso alimentario, ¿sí? Por más que no nos guste, un ejemplo es el lagarto overo o lagarto colorado, siempre han sido especies que han sido cazadas por pueblos originarios o por gauchos en el medio del campo, en el medio de la nada, y la gente no solamente utilizaba el cuero para venderlo, sino también que la carne la utilizaban para comer, ¿sí? Entonces también sirve como un recurso alimentario. Si yo colaboro a que esa fauna se utilice de forma sustentable, mantengo también la economía del pequeño productor, ¿sí?
Las Eh, mulitas también. ¿Las qué? Las Las mulitas. mulitas que le dicen. Sí, totalmente. A Se mí, las sí, viven comiendo. bueno, esto era como una apreciación cuando era joven. A mí como que me rechocaba eso, yo decía, ¿cómo podemos conservar si en realidad, a ver, estamos como matando a la especie? Bueno, siempre es dramática. No, a ver, hay todo un trasfondo atrás. Me parece que un ejemplo que voy a dar, repesada, porque me encantan los grandes primates, pero algo que sucede mucho también en África, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a África, ¿no? Bueno, yo tampoco. Pero en África se utiliza muchísimo la naturaleza como recurso. Probablemente ya lo saben, cuando hacen safaris, eh, es una gran entrada económica. Incluso se sustenta gran parte de la economía africana a través de este tipo de recursos, ¿sí? Un recurso turístico. Teniendo en cuenta también que actúan, ¿sí?, con la gente local para poder seguir perpetuando la especie, ya sea prepararlos para que trabajen en centros de rescate y de rehabilitación, como para que también trabajen en la parte de recurso turístico, ¿sí? Incluso en distintos puntos de África hay muchos inconvenientes con el Estado, porque en realidad yo esto no lo sabía. Lo que pasa principalmente en un lugar que es súper controlado como Sudáfrica, es que el Estado no le da mucha bolilla, ¿sí?, a lo que es la fauna. Los parques nacionales en realidad son tierras de nietos, bisnietos de colonizadores, ¿sí? Entonces esos parques nacionales se terminan como unificando y se van ampliando los territorios de la fauna autóctona, ¿sí? Pero obviamente tiene que haber un ingreso a nivel económico y monetario, más allá del vínculo, o sea, del valor no comercial que le otorga a la sociedad, para que puedan seguir subsistiendo. Si uno tiene, por ejemplo, una especie en peligro de extinción o muy complicada, como es el chimpancé en África Occidental, o los gorilas, por ejemplo, la gente del lugar, si no tiene que comer, va a terminar cazando estas especies, ya sea para la venta de carne o también para la venta de manos y extremidades, que se utilizan muchísimo para hacer brujerías, porque el recurso no solamente es a nivel ecológico, alimentario o cultural, sino que muchas veces termina siendo un recurso religioso o un recurso mágico. Literal, está descrito así como un recurso mágico. Entonces, si yo no le doy herramientas a la gente que pasa o que no tiene las mismas posibilidades que nosotros tenemos y tiene que alimentar al hijo, va a terminar atentando contra la fauna autóctona del lugar, ¿sí? Entonces, por eso en esta parte voy a hablar un poquito de los proyectos de uso sustentable. Bueno, tenemos como recurso ecológico, recurso de insumos, recursos religiosos y recursos culturales, ¿sí? Esos son todos los valores, yo esto quédense tranquilos que yo hoy lo subo, que puede tener la fauna. A ver, cuando hablamos de valores económicos, a ver, a nivel económico, ya dijimos, recreación y turismo, siempre. Ya tenemos varios ejemplos, desde el ejemplo que podemos dar en África, desde el ejemplo que podemos dar acá en Argentina con la ballena franca austral. Alimentos e insumos. Cuando hablo de insumos pueden ser muchísimos. Un ejemplo son las vicuñas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir al norte, una manta de vicuña sale muchísimo dinero, obviamente hay un montón de trabajo atrás y hay un proyecto sustentable que lo banca, ¿sí? Lo mismo pasa con el guanaco. Entonces genera una entrada económica. Y en muchos casos también genera un valor económico porque no deja de ser alimento. A la vez tenés valores estéticos y culturales, valores económicos y ambientales, que el valor ecológico y ambiental es fundamental porque te da estabilidad ambiental, ¿sí? Obviamente, preservar una especie colabora a que un montón de otras también sigan subsistiendo. Bien, hay un montón de proyectos, muchos. Yo traté de hacer hincapié en algunos pocos como para que les quede claro, ¿sí? Uno de los proyectos, que estos se van a acordar, quizás están primero, creo que sí, es el proyecto Calas. El proyecto Calas utiliza citácidos, sí, hay un manejo de los citácidos, que obviamente, ¿qué es lo que abarca este proyecto? Desde la extracción del individuo hasta el transporte y las condiciones sanitarias del mismo, ¿sí? A ver, ¿qué tema hay?
Cuando yo no regulo una actividad, todo es un despiole. Que ese es un tema también que creo que es un concepto que maduré con el tiempo. Cuando uno no controla y no regula, pasan y suceden estragos. El ejemplo fue el del Amazonas estiva, ¿sí? En el Amazonas estiva, durante muchos años, principalmente entre el 80 y el 90, era extraída del Chaco de una manera brutal, no había control, todo se hacía de forma ilegal. Al hacerse esto de forma ilegal, lo que llevaba era que se extrajeran más individuos de los que el ambiente podía tolerar. Casi se encuentra en peligro de extinción, si es que no entró dentro de estar dentro del peligro de extinción. ¿Por qué? Porque la entrada que tenía la gente de la zona a nivel económico y para comer era haciendo eso, extrayendo amazonas estivas y vendiéndolos en el mercado, que si es ilegal también estoy dentro del mercado negro. Los controles que hay no son los mismos, desde la extracción del individuo, desde el transporte es algo tan básico, ustedes bien lo saben, cuando lo que es el transporte de fauna silvestre, no sé, agarran 100, viven 2, imagínate la pérdida que tenés de individuos en ese momento y las condiciones sanitarias también, ¿sí? Que cuando hablamos de especies exóticas invasoras, ¿por qué no una vez que es autóctona de Argentina, termina en la otra punta del mundo y si tiene condiciones sanitarias que no son las apropiadas, ingresa un patógeno que lo convierte en potencialmente, es una especie exótica invasora o potencialmente invasora? Entonces, si yo regulo como en el proyecto Calas, controlo la extracción, ¿cómo extraigo? ¿Sí? Porque también hay toda una técnica para extraer una ave. ¿Cómo la transporto? ¿En qué condiciones está? ¿Cuántos individuos están dentro de esa caja transportadora, por ejemplo? ¿En qué condiciones sanitarias va ese animal? ¿En qué momento del año yo lo saco? ¿Sí? ¿Cuándo hago la colecta? Que no es algo menor, ¿sí? Y obviamente, generalmente, se hacen tomas de muestras de los citácidos. Entonces, pongo 4 ítems que son fundamentales para seguir conservando también, ¿sí? El proyecto Calas hay un montón de citácidos que les puse los nombres científicos y el nombre vulgar. Por ejemplo, acá está el cursor. Bien. Uno de ellos es la cotorrita argentina, que nosotros vieron que tenemos un montón de problemas con la cotorra argentina. En algunos lugares, la catita. En algunas provincias que permitieron que los productores agarraran una cantidad de catas y que las comercializaran después, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hablamos la vez pasada, son súper invasivas, destruyen todo lo que está a su paso, absolutamente todo. Aparte tienen algo muy particular. Por ejemplo, hay damascos, hay una plantación de damasco, no es que se comen todo el damasco. Se comen un poquito de este, un poquito del otro, un poquito del otro, un poquito del otro, y terminan destrozando cultivos enteros. Entonces, en un momento, el Estado dijo, bueno, si tienen estas pérdidas a nivel económico por lo que se comen las catas, lo que pueden hacer es capturar las catas y venderlas, y ahí tenés un valor comercial. Otras aves, o sea, otros citáceos son el calancate de cara roja, que es ese. Tenemos el calacante común, el loro barraquero que está en el sur, que si no me equivoco hay muchos en las grutas. Bueno, el loro barranquero está siendo un problema un poco para la gente del sur, si no me equivoco, de Río Negro, porque tienen esa hermosa característica igual de la catitaca, que terminan destruyendo todos los cultivos. La cotorra de cabeza negra, que es muy bonita, y el tarechi también. Iba a poner fotitos de cada uno, pero bueno, no me terminó de entrar, pero si quieren también después les adjunto las fotitos de cada uno con el nombre abajo. Bien, otro de los proyectos que a mí me parece súper interesante es el proyecto Vicuña, ¿sí? La vicuña se encuentra en el norte, ¿sí? Yo diría en el norte de Jujuy y un poquito en el oeste, también en Catamarca, va principalmente por todo lo que es la zona andina, ¿sí? Sería Jujuy del oeste, Catamarca, Salta, llega hasta San Juan. También está en La Rioja, no en Mendoza. ¿Qué lleva a cabo este proyecto de la vicuña? A ver, hacen una utilización sustentable. ¿Cómo? Como les dije, el pelo de la vicuña tiene un valor económico bastante elevado. Entonces, ¿qué se hace? Se las esquilan, se hace silvestría, que ahí se les voy a explicar bien cómo es la silvestría. Acá en Mendoza se hace también, pero con guanacos, ¿sí? Entonces,
¿Qué beneficios tenemos? Beneficios para el individuo, en el sentido de que se puede utilizar como producto su pelo. Se toman muestras de los individuos cuando se hacen silvestría para hacer, se genera un pool de muestras, se hace extracción sanguínea, tengo entendido que también hacen copros, que sirve para la comunidad científica y también colabora mucho con lo que es la economía rural, ¿sí? Con la economía de los pueblos. ¿Por qué es re importante esto? Porque con la globalización y también con las complicaciones que hay en el campo, hay mucho desplazamiento de personas. ¿Sí? Se van del campo porque no tienen una entrada económica importante y, bueno, se terminan vaciando esos lugares que necesitamos que haya gente. Entonces, ¿cómo puedo colaborar? A través de la economía, le otorgas un trabajo y utilizas la materia prima del individuo. El proyecto Vicuña es uno de los que todavía está en vigencia. El proyecto de Nutria es de la falsa nutria del coipo. ¿Qué pasa? Con el tema de la falsa nutria o del coipo, se hacen cupos máximos de cosecha de la especie, ¿sí? Se los caza, ¿sí? Pero hay un control, en todo hay como un control. ¿Por qué? Porque tratan de aumentarlo, de revalorizar, sería la palabra, el uso de este recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra de las características que lleva es que si revalorizo a la especie, como es en el caso de la nutria, se gestionan reservas que son extremadamente estrictas que protejan el hábitat del individuo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace también? Se dan becas, si vos tenés un área estricta de alguna especie, se otorgan becas para investigación, se la sigue estudiando como especie, porque muchas veces pasa en especies silvestres que se conoce muy poco, y se termina autofinanciando el proyecto, ¿sí? Se hace un feedback. Hay muchos proyectos que son del CONICET, ¿sí? Y bueno, no, la verdad que está bastante bueno porque hay becas constantes respecto a eso. Otro es el proyecto Tupinambis, que yo mencioné hace un ratito, que es la utilización o el uso sustentable del lagarto güero y el lagarto colorado, ¿sí? Como les dije, era una actividad que realizan principalmente la gente de área de campo, los pueblos originarios. Ellos para ingerir la carne, la grasa también la utilizaban para fines culturales y vendían el cuero. ¿Qué pasa? Que según estaba en el momento siendo legal, llevó a un descontrol total. Primero y principal, porque no había control en la exportación, porque el cazador o la persona que se encargaba de agarrar el animal le quedaba nada de plata. O sea, él hacía el trabajo y había tantos intermediarios que al final al productor o al cazador no le quedaba ningún valor económico. Si no te queda tanto valor económico, lo que tienden a hacer es cazar, ¿sí?, más animales con más frecuencia, independientemente del tamaño del individuo, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar está el proyecto Tupinambis? Principalmente en Chaco, en Salta, en Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Jujuy. En Jujuy todavía está súper implementado el proyecto Tupinambis. El proyecto Tupinambis está más a nivel nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay hasta un momento, una temporada de caza, ¿sí? Entonces, si a nivel nacional, a nivel estado, uno dice, bueno, el proyecto se va a extender de extracción y de caza desde diciembre a marzo, fin. Ahí ya tenés un control de rango de tiempo, porque si no lo hacían constantemente. Otra cosa, a ver, vamos a poner un tamaño mínimo del cuero que se vende. 24 centímetros es lo mínimo. Más pequeño que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque también hay que imaginarse que en ese momento, cuando no había control, no solamente cazaban a los lagartos que tenían un gran tamaño y eran adultos, sino que agarraban todo. Imagínense el desequilibrio ecológico que generan en esa situación. Entonces, llamamos dos cosas. Caza unificada a nivel nacional, desde diciembre a marzo, tamaño del cuero, menos de 24 centímetros no se acepta, y hay un cupo de exportación, ¿sí? Entonces, vos tenés esas tres cosas, un cupo de exportación. ¿Cuánto es? 1 millón de cueros al año, más no. Entonces, a nivel nacional solo se pueden exportar 1 millón de cueros,
no pueden ser menores los cueros de 24 centímetros y tenés una temporada de caza unificada. ¿Qué pasa? Que también tengo impuestos y tasas a nivel provincial. Y la idea de este proyecto también era que el cazador, el productor rural, tuviera más ganancia. Porque si no me equivoco, cuando empecé este proyecto, creo que les quedaba, chicos, nada, o sea, creo que eran 0,70 centavos, o sea, no llegaba ni un peso en ese momento, lo que le quedaba al productor. A posterior, regulando esto, por lo menos en la década 90 llegaron hasta los 7 pesos, que ahora uno dice 7 pesos y no te compras ni un alca, pero en el momento sí era como un impacto a nivel económico. Lo que hace es que el cazador tome contacto directo con el comprador. Entonces, cortamos en lo ilegal con todos esos baches que hay en el medio, que al final la plata se la terminan dejando otros y no el verdadero productor, no el cazador. Esta fue una de las ideas de los proyectos del proyecto Tupinambis. Y el otro es el proyecto Guanaco. Esa foto es muy graciosa. En fin, el proyecto Guanaco. ¿Qué problema hubo? Es que en Mendoza empezaron a declinar continuamente, ¿sí? Desde la colonización europea, también porque a veces pueden padecer sarna, pero en realidad a otros les contagian la sarna, porque terminamos fragmentando y alterando el hábitat, porque los empezaron a cazar de forma indiscriminada, porque, súper importante, había competencia con el ganado, ¿sí? Con el ganado bovino. Había mucha competencia. Entonces, al haber tanta competencia, terminaron desplazando al guanaco y al no haber planes de protección y de manejo, nada, se fueron desplazando y casi no había individuos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? El proyecto Guanaco. Que a ver, acá en Mendoza tenemos lo que es la silvestría, pero el proyecto Guanaco se hizo en Córdoba, en el Parque Nacional de la Quebrada del Condorito, ¿sí? En Córdoba fue desplazado por la ganadería, ¿sí? Llegó un momento que eso ya se convirtió en parque nacional y dijeron, no, bueno, muchachos, paremos con el tema de la ganadería. Se extrajo muchas vacas, ¿sí? De la zona, principalmente, y se quiso introducir al guanaco. Que hay un tema. ¿Por qué? Porque vos tenés dos formas de liberar un animal, duras y blandas. Quizás se las acuerdan. Duras es que agarraron un grupito de guanacos que ni se conocían y dijeron, bueno, chicos, todo el mundo abajo, sin darles la posibilidad de que vieran dónde se iban a alimentar, dónde había agua, que se hubieran generado un vínculo entre los guanacos, nada. ¿Qué pasó? El proyecto fracasó en ese momento, en la primera liberación de guanaco de forma dura. ¿Qué es forma dura? Justamente eso. Largas a la especie, por más que sea autóctona, sin ningún recurso, ¿sí? Sin ningún tipo de adaptación, no sabe dónde está el agua, no sabe cuánto tiene que caminar, dónde están las mejores pasturas para alimentarse. Entonces, la primera vez que hicieron eso en el Parque Nacional de la Quebrada del Condorito, falló. Pero a posterior hicieron una liberación blanda, que la liberación blanda lo que hizo fue que agarraron un grupo de guanacos, los mantuvieron en un espacio juntos un tiempo, se conocieron, los dejaron en lugares donde la vista del agua o que había un recurso hídrico a mano, al alcance para el animal, y también la parte de las pasturas. ¿Qué hizo esto? Que el proyecto funcionara a través de una liberación blanda. Entonces, ¿qué se hace acá también? Un uso sustentable del guanaco, se lo esquila, se utilizan las fibras naturales, se la comercializa y demás. ¿Qué es eso? La silvestría. Entonces, ¿qué hago yo en la silvestría? Esto es en la payuña, ¿sí? ¿Qué se hace con la silvestría? Agarran, se dividen en distintas fases. Una es la fase del arreo. En la fase del arreo se utilizan alrededor de 15 operadores, van a caballo y van arriando todos los guanacos, ¿sí? Esto está súper bien pensado porque en realidad cuando vienen arriando los guanacos, hay telas, o sea, como las que ven acá, tiqui tiqui, pero son como muy anchas. No es estrecho acá como ven, no es todo el camino estrecho porque si no, no van a entrar. Son grandes extensiones, hay mucha distancia entre una tela y otra y los empiezan a arrear. Entonces, a medida que se van acercando a la zona donde se va a hacer la esquila de los animales en vivo, se va formando ese embudo, ¿sí? Entonces es más fácil controlarlos y ahí van ingresando.
¿Cuánto puede durar el arreo? Un montón de días. Hay arreos que a veces duran 5 o 7 días. Agarran a todos los guanacos, los van llevando, se genera ese embudo y terminan en este pasillo. ¿Qué es lo importante de la silvestría? A ver, en La Payunia este proyecto se lleva hace un montón de años, se realiza hace un montón de años. Está bastante bueno porque en realidad genera todo un movimiento económico para la zona bastante grande. Hay 16 mujeres en este proyecto que están a cargo prácticamente de lo que es la silvestría en La Payunia. Le da trabajo a los productores rurales y una vez que se hace el arreo, cuando van a hacer la esquila del animal, o sea, se agarra el animal, se lo esquila, pero no solamente se lo esquila, se hacen tomas de muestra, ¿sí? ¿Cuáles son las tomas de muestra? Pueden hacer extracciones de sangre, copro parasitológico, muestras del pelo, de piel, y se les pone un collar, ¿sí? Para identificarlos después. Esto se hace constantemente, no constantemente, lo que se hace constantemente son las tomas de muestra. Una vez que agarran al guanaco, lo esquilan, le cortan el pelo, bueno, chao, nos vimos, y lo largan. ¿Los largan de nuevo? Sí. ¿El trato es amigable? También. Se les hace la esquila, se hace lo que mencioné anteriormente, y también nos permite saber y tener un control de qué animales están en el área, ¿sí? Y qué patologías también pueden subsistir en el área. ¿Qué se hace a posterior? Se utiliza lo que es el pelo del guanaco y se hacen fibras. Las máquinas de lana están a nivel de la localidad en la cual se encuentra La Payunia. Son máquinas de alta calidad que trajeron de Canadá, le dan mano de obra a la gente. Entonces la mano de obra no solo depende del que hace el arreo, sino del que hace esta parte de manipulación, del que hace la parte de la esquila y también del producto a posterior que se vende en el exterior. Si no me equivoco, cuando hacen esto hay alrededor entre 40 y 50 personas fijas trabajando con la silvestría en La Payunia. Entonces, al tener ese ingreso económico, no solamente sirve para los pequeños productores o los productores rurales, sino también para el Estado en sí. Así que este es un gran ejemplo de uso sustentable. Y acá la tarea es que busquen el proyecto Yacaré. Para mí, ¿por qué les digo? Porque el proyecto Yacaré ha sido un ejemplo a nivel mundial. Eso es el claro ejemplo del uso sustentable de una especie, ¿sí? Ahora están teniendo un par de inconvenientes, pero búsquenlo porque la verdad que está bastante bueno. Lo hizo un médico veterinario, incluso un médico veterinario comenzó con el proyecto Yacaré y ha sido uno de los más efectivos a nivel mundial. Lo sacó del peligro de la extinción, entonces estaría bueno que lo busquen, que lo chusmeen. Si quieren me pueden mandar un pequeño escrito sobre el proyecto Yacaré y ya a partir de la semana que viene vamos a empezar con la parte médica y de lo que sería manipulación, extracción y administración de medicamentos en distintas especies. Pero bueno, quería que esto no quedara completamente colgado, por ahí la semana pasada quizás quedó medio offside, y este es el teórico de hoy. Ahora les voy a mostrar un videito de la ley de humedales, que me pareció que era cortito y estaba piola, pero no sé si antes tenían dudas sobre la parte de los proyectos. No, por mí está bien. Buenísimo. Sé que no es tan divertido, pero realmente para mí, ¿por qué era importante? Porque a nivel social, o sea, para conservar, se tiene que involucrar la sociedad, sobre todo los que son menos beneficiados a nivel de Estado, ¿sí? A nivel económico. Como les expliqué antes, los proyectos de uso sustentable, aunque en ciertos momentos no nos gustaban tanto, o en mi juventud e ignorancia por ahí no estaba tan de acuerdo, hablar de la parte económica de personas que no tienen otra entrada monetaria es fundamental. Si yo genero estos proyectos, no solamente le doy trabajo al productor, sino que me ayuda a la conservación porque la comunidad científica puede ingresar y tomar muestras y conocer más sobre la especie y a posterior conservar al individuo en sí. Así que para mí por eso era importante charlar un poquito de esto. Ahora les comparto el videito que está por acá.
Bien. We all know the Bueno, esta creative parte. chaos caused by trying to use more than one app for products. Filtrado. ¿Qué es la ley de humedales? Es un proyecto de ley que fue presentado por primera vez en 2013, llamado Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Humedales. Obtuvo media sanción en Senado, pero no logró ser apoyado en la Cámara de Diputados, por lo que perdió estado parlamentario. El proyecto volvió a presentarse en 2016. ¡Vuelve el perro arrepentido! Pero nuevamente fue frenado en la Cámara de Diputados. Este año hay diferentes proyectos de ley en discusión que esperan ser aprobados por ambas cámaras para que finalmente la ley de humedales sea una realidad. En la Argentina existen aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, que representan el 21,5% del territorio nacional. Pero no existe un marco legal que los proteja. ¿Qué son los humedales? Si ustedes están esperando que llegue una respuesta. Son terrenos húmedos y son importantes porque actúan como filtradores naturales de agua. Esto se debe a que sus plantas hidrófitas almacenan y liberan agua. Y de esta forma comienzan con el proceso de filtración. En verdad, queridos, los humedales son ecosistemas naturales que proveen bienes y servicios que garantizan la calidad de vida de los pobladores locales y de áreas vecinas. ¿De qué manera? Suministran agua, ofrecen regulación hidrológica regional y climática, proporcionan alimentos y medicinas, nutrición del suelo, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, amortiguación de inundaciones, ya que regulan las cuencas hídricas, retención de carbono, control de la erosión costera, recarga de acuíferos y además recreación y bienestar. Entre los humedales se destacan los deltas, esteros, bañados, llanuras de inundación de ríos, lagunas, turberas, costas marinas y salares altos andinos. Por ejemplo, el delta del Paraná, que representa un gran sistema de humedales, 19.300 kilómetros cuadrados. Alberga unas 700 especies de vegetales y 543 especies de vertebrados, mientras que su gran riqueza en aves, con 260 especies, representa el 31% de la avifauna de Argentina. ¡Vamos, Argentina, carajo, viejo nomás! Los humedales sostienen las regiones en todo el país. Su degradación limita el desarrollo de la vida. Prácticas como la quema, la fragmentación, el relleno, el drenaje forzoso, el desvío de su curso, el consumo hasta su desecación y la contaminación nos quita posibilidades de seguir viviendo. ¡Gente malas! Los incendios en el delta de Paraná y Rosario renovaron la discusión por una legislación que a la vez proteja y formule un marco para la vida y la producción en la zona de humedales. Ahí está. Bueno. Chicos, eso sería lo de hoy. Ahora lo voy a subir a la plataforma. Ahí me llegaron varios prácticos que los he estado leyendo. No sé quién no lo pudo mandar. No hay problema. Pero si me pasan los nombres, genial. Así los tengo anotados por ahí. ¿Alguna duda de algo? Del parcial, profe, todo esto entra, ¿no? Sí, esa parte la quiero hablar, la voy a hablar bien con Jennifer, ¿sí? ¿Hasta qué parte vieron con Jenny esta semana? Por lo que la semana pasada creo que no pudieron tener clases por el sonda. Lagomorfos. Lagomorfos, piola. Bien, genial. Ya la semana que viene voy a dar primero y principal lagomorfos, nos vamos a extender un poquito más. Ahí sí vamos como a cumplir las 2 horas probablemente a rajatabla. Para lagomorfos hay un montón de info. Y si alcanzamos vamos a ver un poquito de roedores también, ¿sí? Pero bueno, la parte de manejo, como la introducción era como muy larga,
que como que no le encontraba mucho sentido cortarlo así ahora, y hacer como 15 minutos y cortarlo. Pero sí, lo ideal es que esta parte entre tranqui, es como la primera parte de bueno, de las primeras clases que quedaron colgadas, ¿sí? Por lo que empezamos 3 semanas después. Pero vamos a hacer manejo y vía de administración. Voy a hablar un poquito de farmacología, por ahí les sirve. Con qué es parasitar un conejo, cuáles son los parásitos que más los afectan, que probablemente Jennifer ya los dijo, y las dosificaciones. Y vamos a hacer eso con lagomorfos, roedores, aves, reptiles, ¿sí? Así que bueno, que no les dé apuro lo del trabajo, los que no lo han podido enviar me lo mandan. Este va a ser el link que va a quedar definitivamente para las clases, porque Sofi tenía razón, cuando entré desde el correo que me dio la universidad, ya podía grabar, era por eso. Así que bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos la semana que viene. Yo tengo una duda. Sí. ¿Las ranas y los sapos, ambos dos tienen la bufotoxina o solo los sapos? No, los dos. No pueden tener la quitridiomicosis. No, la bufotoxina, La que bufo. la mencionó la clase pasada o quizás la anterior y me quedó dando vueltas. Sí, lo pueden tener los dos. Bien, gracias. De nada. Y bueno, chicos, eso sería todo. Si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene. Yo ya hablo con Jennifer por el tema del parcial, pero bueno, ya la semana que viene vamos a empezar con, para mí, la parte más divertida del manejo y demás. Gracias, profe. Listo, chicos, cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, nos vemos. Chau, profe. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.